Imagina tomar un café en Roma mientras ves arte en vivo. Pues bueno, así fue nuestra segunda edición de Brocha Viva, directamente desde el icónico café de Sant'Eustachio en Roma. Pintar sobre un costal de café, la verdad, puede sonar algo extraño y es bien difícil, pero te aseguro que cuando veas el resultado te vas a enamorar. Este es solo el comienzo. Brocha Viva quiere llevar esta experiencia a todo el mundo y con artistas latinoamericanos diferentes. Soy Sara Alarcón, artista colombiana, y en Entre Pinceles y Pasaporte te muestro que el arte también puede vivir en lugares inesperados. Antes del evento vine a conocer a Carlo, uno de los dueños. Me contó cómo este café ha servido su espresso desde 1938, usando siempre el mismo tueste a leña que lo hizo famoso en Roma. Aquí el café es una herencia que pasa de generación en generación. El café está en el corazón de Roma, rodeado de historia. A pocos pasos está la iglesia de Sant'Eustachio, el santo que da nombre al barrio. Y también a pocas cuadras está el Panteón, un lugar histórico y lleno de turistas. El día del evento convertimos este café en un pequeño estudio de arte abierto al público. Ese día no pinté sola, estuve acompañada por personas de todas partes del mundo y como ya es tradición en Brocha Viva, repartimos papelitos que decían ¿qué te inspira? Cada persona escribió una palabra o una frase y yo fui integrando algunas de ellas en la obra. Algunos solo se quedaban quietos observando el color moverse en el costal, también como si fuera un acto de meditación o de relajación. Otros se acercaron curiosos porque querían saber de Latinoamérica, de mis colores y de mi tierra colombiana. Personas de muchos países compartiendo en un mismo instante. Eso es Brocha Viva. Sobre un costal de café original de Sant'Eustachio, pinté una pieza que une dos mundos. Tenemos por un lado el ciervo, que es el símbolo del santo que da nombre a este café y también al barrio. En este caso lo pinté con muchísimos colores, pinceladas muy expresionistas, la verdad me encantó. Y por el otro tenemos a una mujer disfrutando de una taza de café, la taza es amarilla, representando también el color de la marca y también haciendo alusión al ritual que representa tomarse una buena taza de café y a la pausa y relajación que conlleva esta bebida. Entre ellos florecen orquídeas, que en este caso son una representación de mi país, Colombia. El resultado fue una pieza colectiva que ahora vive aquí, entre el aroma del café y la historia de Roma. Esta fue nuestra segunda Brocha Viva y apenas estamos empezando. Si te gustó ver cómo el arte puede transformar espacios cotidianos, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios dónde te gustaría que sea la próxima Brocha Viva. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!